Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros que el día de hoy usted escuche su programa Jesús en las multitudes. Bien, recuerde que usted puede suscribirse a nuestro canal para que continuamente escuche el poder de la palabra de Dios. Y suscríbase a Iglesia JELM, que es Iglesia Jesús en las multitudes. Y asimismo, les invitamos a que nos envíen un mensaje de texto con sus peticiones, sus comentarios al +52, la alada internacional, 771-110-6098. Y bien, continuamos en esta emisión. Estamos con una serie de temas de un clamor por Israel. Recuerde que es la nación santa y hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero que la oración es posible de hacer cuando nosotros cumplimos el mandamiento de pedir por la paz de Jerusalén. Y en eso estamos analizando también muchas de las raíces y para mí es un gusto poder estar aquí en este programa. Pastor Ricardo, bienvenido, ¿cómo está? Bien, como lo mencionas, estamos hablando conforme a la palabra, cómo fueron los acontecimientos cuando el pueblo de Israel fue librado de Egipto y comparando con lo que está sucediendo en estos tiempos y efectivamente por qué nos está llamando Dios a elevar un clamor sobre Israel y no solamente por Israel, sino por todas las naciones de este mundo. En el programa pasado, solamente recuerde, si alguien no lo escuchó, se lo recomendamos. Es la primera parte de un clamor sobre Israel. Pero antes de entrar en el tema, vamos a invocar la presencia de Dios y que Dios nos hable a todos, nos enseñe, nos instruya de una manera conforme a su palabra, para poder actuar con fundamentos. Y vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias en este momento por la grande oportunidad de presentarnos delante de ti para hablar del poder de tu palabra. Asimismo, oidores somos para ponerla por obra, Dios, y que todo este mensaje es tu palabra, toque corazones y todos estemos cimentados en la piedra, en la roca de salvación que es Cristo Jesús. Y te damos infinitas gracias, oh Dios Altísimo, por Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, amén. Bien, ¿a dónde nos pueden llamar, Angie, si hay alguna necesidad para apoyarlos en oración? Así es, recuerden que pueden mandarnos un mensaje de texto o llamar al teléfono +52, que es la alada internacional, 771-110-6098. Estamos para servirles en el momento en que usted lo requiera. Continuamos, pastor. Así es, y vamos a entrar a la palabra de Dios. En el programa anterior les recomendamos que ustedes leyeran en el libro de Éxodo, en el capítulo número 17,
del verso 8 al 13. Y ahí nos enseña la palabra de cómo por un clamor que se tuvo que hacer cuando el pueblo de Israel estaba en angustia. Y hoy estamos en las mismas circunstancias, hay angustia. Y todos sabemos lo que está pasando en el mundo y también en nuestro país, como es en el estado de Guerrero. Bien, son acontecimientos que nos indican lo que dice la palabra, que Cristo viene pronto por su iglesia. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y en su paso para recibir lo prometido, hay alguien que se le interpuso, que fue Amalek, el espíritu de Amalek. Bien, hoy sigue lamentablemente operando en estos tiempos en la iglesia de Jesucristo. Y le mencionaba que tuvieron que levantar un clamor pero muy, de verdad que tocó y abrió el reino de los cielos, el cual Dios escuchó. Y hoy tenemos que hacer lo mismo, no solamente por Israel, sino por todas las naciones, para que alcancemos salvación. Y vamos a recordar aquellos acontecimientos y vamos a empezar, le vuelvo a repetir, de lo que vamos a hablar está en Éxodo capítulo 17 del verso 8 al 9. Y escuchamos cómo fue este problema que se le presentó a su pueblo y quién fue el que se interpuso. Escuche usted el verso 8 y verso 9. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vino Amalek. Ahorita no voy a hablar de las descendencias. En programas que hemos estado hablando como el anterior, ahí mencionamos de dónde proviene Amalek. Vino Amalek. Y luego en el verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué significa todo esto? Lo vamos a explicar espiritualmente. Porque si lo vemos literalmente no lo vamos a entender. Espiritualmente recordemos que Moisés es el que recibió la ley de los mandamientos para darla a conocer. Es la palabra, es lo que representa que tenemos la palabra ahora nosotros, la palabra escrita por la cual nos da el conocimiento. Y dice que mientras tanto, ¿a quién mandó? A Josué. Espiritualmente Josué es el hombre esforzado y valiente, que está firme en la fe. Recuerde lo que dice el Salmo 125:1. Y ahí nos enseña que la iglesia de Jesucristo, que verdaderamente confía en el Señor, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Una fe, un hombre esforzado. Y recuerde que en los hombres que se esfuerzan y son justos, solamente recuerde la batalla de Madián, que Josué allí hizo un clamor y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón, y el Señor obedeció. Esto es lo que representa Josué, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar peleando ahora a través de la oración. Así es, y en el versículo que leíamos veíamos dos cuestiones importantes, 2 puntos. Uno, cómo Moisés se apoya en Josué para esta batalla. Nosotros debemos ser como Josué en ese sentido. Uno, había en él obediencia, y 2, también tenía estrategias. Y la otra, él dice: yo voy a venir con la vara de Dios en mi mano. Ya no era la vara de Moisés antes de que fuera librado el pueblo de Egipto, ya era la vara de Dios, porque cuando nos tomamos de la palabra de Dios, ya es la palabra de Dios obrando en nuestras vidas. Y continuando con la lectura de los versículos, en Éxodo 17:10, dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Entonces vemos aquí la obediencia de Josué, la disposición y sobre todo la capacidad que tenían para enfrentar una batalla después de que ellos habían salido de Egipto y habían cruzado el Mar Rojo. Entonces, ¿qué hay en nuestras vidas que continuamente se presenta como un Amalek y viene en contra de nosotros? Debemos nosotros, con la palabra de Dios y con la oración, estar preparados para la batalla. Así también sabemos que Dios es el que guía, de Dios es la batalla. Ahora, aquí vemos que únicamente subieron con Moisés 2 personas, que fue Aarón y Hur. ¿Y qué significa esto? Dice que subieron para apoyarle, ¿sí?, a la cumbre del collado. Entonces me hace recordar a cuando Jesús subía al Monte de los Olivos. Eran pocos realmente sus discípulos que subían con él, y de los pocos que había, pocos permanecían ahí para orar. Entonces aquí vemos algo importante. Así como Moisés subió a la cumbre del collado y Jesús se presentaba continuamente, porque si leemos todos los evangelios, Jesús siempre descendía después de haber orado y presentándose delante de Dios en las madrugadas, muy de mañana, para estar preparado en lo que en el día tenía que acontecer. Entonces, como pueblo de Dios es importante que nosotros estemos ahí, subamos de mañana a esa cumbre que es nuestro aposento alto para estar intercediendo. Efectivamente, la intercesión. ¿Qué es lo que sucede? Y ahora vamos a escuchar lo que dice en el verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Él estaba orando y quien estaba peleando, Josué. Aquí de verdad nos indica, y es entendible, que si nosotros no apoyamos en estos momentos, asimismo cuando alguien está en problemas o necesidades, si no apoyamos, la persona que está peleando se debilita. ¿Por qué sucedió? La salvación se debilita porque el nombre de Josué es tipo y figura de Cristo Jesús. Cristo Jesús no se debilita ahora, pero el hombre sí, y significa salvación, que nuestra salvación al debilitarnos se pone en peligro. Es entendible todo esto y se cansaba. Así es, ese cansancio refleja lo natural que hay también en el ser humano, pero estaba a su lado Hur y estaba también Aarón. Veamos en el versículo 17-12. Dice: las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, viendo esta parte, recuerde que Moisés es tipo y figura de Jesucristo. Dice que estuvo debajo de él, pusieron una roca, el fundamento por el cual vino, y la palabra de Dios se cumple en nosotros por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Pero dice que ante ese cansancio, tanto Aarón y Hur sostenían sus manos. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos personajes. Aarón, su nombre significa luz. Entonces imagínense, Cristo, la roca, y nos dice ahí que Aarón, quien levantaba una de sus manos, significa su nombre luz. Y recuerde lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo que nosotros somos esa luz del mundo. Nosotros somos luz porque Él es luz, y si Él está en nosotros, nosotros somos luz. Lo dice así en Mateo 5:16. Dice: así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, recuerde, nosotros somos luz cuando nuestro testimonio delante de los hombres es verdadero. Entonces, yo puedo predicar la palabra, yo puedo compartir la palabra. Si mis hechos no muestran que la palabra está en mi corazón, y es lo contrario, no somos luz, somos opacos, somos oscuros, ¿verdad? Pero cuando nosotros vivimos la palabra con humildad y mansedumbre, y la gente puede ver los hechos de nuestra fe, los hechos de nuestra obediencia, los hechos de nuestra convivencia, incluso entre unos con otros, es cuando nosotros somos luz. Por eso dice, ellos verán vuestras buenas obras. Y del otro lado de Moisés, sosteniendo su otra mano, estaba Ur. Ur, su nombre significa testigo, que es el tipo y figura de la iglesia de Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pedro, que somos testigos de lo que le hicieron a Jesús. Eso está en Hechos 10:39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Bien, nosotros no estuvimos presentes, pero nosotros creemos que así fue y somos testigos de que la palabra de Dios es verdadera. Entonces, regresando a la guerra de Amalek, el que Moisés se haya sentado sobre una piedra representa cómo las naciones también han sido alcanzadas y se mantienen firmes en la fe, porque recuerden que nosotros somos edificados y sobreedificados en la roca de salvación, ¿sí? Esa roca de salvación es la piedra que desecharon los edificadores. Recuerden la piedra que desechó Israel. Nosotros no hemos desechado a Jesucristo y creemos que somos testigos, somos luz y testigo a las naciones. Bien, si hemos puesto atención, note bien esto. Mire a lo que acabamos de escuchar y voy a esto. Subieron 3, Moisés, estaban de pie, y quien levantaba las manos era Moisés. Quien ha estado orando es Jerusalén, Israel. Ahí está el Muro de los Lamentos, bien. Y se cansó Moisés y lo sentaron. ¿Quiénes estaban de pie? Aarón y Hur estaban de pie. Sí, ellos no estaban sentados. Esto nos indica lo que acabamos de escuchar, que la iglesia que hemos sido alcanzada tenemos que estar de pie para estar intercediendo por Israel y por todas las naciones. De verdad, hay mucha enseñanza en las Sagradas Escrituras para no errar. Y en estos tiempos, porque hay mucha gente, y tristemente dentro del pueblo de Dios, que desconoce todo esto. Y tenemos que enseñar, instruir a los que nos rodean, así como los que no conocen, y mayormente la palabra de Dios. Y vamos a hacer de verdad una pausa y enseguida regresamos.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Bien, estamos de regreso y estamos escuchando esta serie de temas, clamando por Israel. Recuerde, también estamos en el tema de la guerra de Amalek. Y Dios en este día está llamando a su iglesia para que levantemos un clamor. Y ese clamor no lo dejemos a un lado. Al contrario, hay incluso situaciones en nuestro país, como lo que hemos vivido en estos tiempos en Acapulco. Necesitamos levantar un clamor por su pueblo. Y recuerde que en este tema de Amalek es importante que nosotros ante la adversidad estemos en la roca de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, confiando en Él, pero también dispuestos a la oración. Continuamos, pastor. Bien. Las señales indican que Cristo viene pronto. De verdad. Y esto no debe ser causa de temor. No. Para los que hemos creído, sino levantar nuestra cabeza. Porque Él viene pronto. No sea que la vara de la iniquidad, así lo dice el salmista, repose sobre nosotros. Y es triste, y esto está pasando en todo el mundo, y ahorita como nación lo estamos viviendo, y por eso tenemos que clamar de verdad de una manera muy especial, porque se cumple lo que dice la palabra. Ahí lo que dicen Proverbios. Y esto está pasando en muchas naciones. Ahí en Proverbios dice 20:18, dice que el pueblo sin profecía, da a entender, en otras versiones habla, el pueblo sin gobierno, o sea, sin saber dirigir, se desenfrena. Y es muy de verdad notorio lo que está pasando, así como en nuestro país, en todo el mundo. Y por eso tenemos que clamar con todo nuestro corazón, principalmente por Israel, porque Israel es el reloj profético el cual tenemos que mirar. Y cumplamos lo que dice de verdad David en su Salmo 122:6, que pedid por la paz de Jerusalén, pero escúchelo todo completo. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sean prosperados, porque el que ama a Dios y el que ora, en lugar de robar ahorita lo que se está haciendo, la rapiña y todo eso no agrada a Dios. Tenemos que estar firmes y humillarnos por todo ese pueblo que está incurriendo en el robo, y es en todas las naciones, y orar por nuestras autoridades y por Jerusalén. Dios nos los indica y tenemos que hacerlo. Así es, porque manteniendo la oración es relativo a lo que leíamos de la guerra con Amalek, que cuando Moisés levantaba las manos prevalecía el pueblo de Israel en esa lucha. Y si nosotros nos mantenemos en oración, hemos de ver la victoria. En Éxodo 17:13 termina
esta parte de este pasaje acerca de la guerra con Amalec, diciendo: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces, recuerde que Josué es el tipo y figura de aquel varón esforzado y valiente. Así como Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, es hora de que nosotros, como hijos de Dios, permanezcamos de pie ante los problemas, pero de rodillas dobladas. No hay que paralizarlas, sino de rodillas dobladas, levantando ese clamor por todo lo que acontece hoy en día en nuestra nación y en este planeta, porque la venida de Cristo está pronto. Solamente recordemos lo que Dios le dijo a Josué. Cuando tenía que cruzar a su pueblo, pasarlo a la tierra prometida. Ahí usted lo puede recordar en el libro de Josué, en el capítulo número 1, del 7 al 9. Y ahí empieza: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que seas muy valiente. Voy a resumir todo. Porque ahí tienes la palabra, y le dijo: está atento a los mandamientos que le fueron dados, que le di a Moisés. Está atentos para cumplirlos y harás prosperar tu camino. Y le vuelve a decir: mira que te mando que seas valiente. Y le enfatiza mucho, le encarga mucho en la palabra. ¿Qué nos enseña todo esto? Que nosotros así mismo, y más en estos tiempos, que el Señor ya viene, tenemos que estar firmes en la palabra, con conocimiento de la palabra, y estar intercediendo como lo hizo Josué, que derrotó a Amalec. Es el tiempo de levantarnos, y de verdad yo le invito a reflexionar, que reflexionemos y le pidamos perdón a Dios, porque todo lo que está pasando es por culpa de nosotros. Por eso dice que tenemos que estar clamando por Jerusalén y por nuestras autoridades, estar clamando para que no acontezca lo que estamos viendo. Y es el tiempo de levantarnos, y yo no sé cuántos se quieran levantar en estos momentos, decididos y con la cabeza en alto, y tener conocimiento y gozarnos, porque nuestra redención viene pronto. Y yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a clamar a Dios y pedirle primeramente misericordia, y que Dios nos perdone, porque le hemos fallado, pero volvemos a Él, y que se cumpla lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si tú te humillares y reconociéramos y nos apartáramos de nuestros malos caminos, eso está en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14, Él oiría desde los cielos y sanaría toda nuestra tierra. Hay que creerle a Dios, y vamos a orar. Padre, en estos momentos estamos en tus manos. Abrimos nuestro corazón a ti, Dios, y perdónanos. Como pueblo, Dios, como iglesia de Jesucristo te hemos fallado, pero volvemos el rostro a ti, oh Altísimo, y rendimos nuestro corazón. Sí, Dios, y ten misericordia, como te dijo David. Sí, Señor, porque tú perdonarás nuestras faltas, Dios, pero entrando en tu santo templo, tú nos vas a responder en justicia, y que nuestra oración, Dios, sea en justicia, justos, Dios, porque tú, Señor, nos cambias, nos limpias y nos transformas, y elevamos un clamor, Dios. Sí, Señor, para clamar, Dios, pero antes, Señor, reafirmamos nuestros votos a ti, declaramos que tú eres nuestro Señor y Salvador, Dios. Sí, y gracias, Padre Santo, por tu Hijo amado Jesús, y escucha este clamor, Padre.
ten misericordia, Dios, y que nuestro clamor llegue al trono de tu gracia, Dios. Y sí, Señor, ten misericordia, Dios, y te pedimos por Israel y por todas las naciones lo que está aconteciendo, por nuestro país, Señor. Sí, Señor, allí por el estado de Guerrero, Acapulco, Padre Santo, ten misericordia y que se acabe la rapiña, Señor, que actúe, Señor, que actúen las autoridades para detener todo eso y que se envíe la provisión, Dios, el alimento, Dios, todo, porque hay mucho pueblo, Dios, que sigue la justicia y pueblo tuyo allí, Señor, y así, Señor, en todas las naciones, aún los que se están levantando, Dios, contra Israel. Hay pueblo que te ha reconocido, Dios, pero ten misericordia, Dios, así como se levantó un clamor en Nínive, Dios, y los ibas a destruir, y Señor, tú perdonaste, Dios, de la misma manera, ten misericordia y extiende y escucha la oración, Dios. Nos unimos en un clamor, Padre Santo, y Señor, actúa, Dios, sí, Señor, extiende tu mano, Dios, los tiempos se están cumpliendo y vienes pronto, Señor. Nuestra redención plena está cerca, Dios, pero antes, Señor, tenemos que estar clamando, así como el pueblo tuyo en Egipto. Escuchaste su clamor y les diste libertad, así mismo se cumpla, Padre. Sí, Señor, y estaremos hablando, sí, Señor, de tu palabra, Dios, qué es lo que está pasando, y tú nos darás palabra para percibir al pueblo, Dios, a nosotros mismos y a tu iglesia, Dios, y mayormente, Señor, los que todavía no vienen, Señor, a entregar su corazón a ti, Dios. Sí, Señor, y te damos gracias, 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 oh Dios altísimo, teniendo la seguridad, Dios, que tú escuchas a todo tu pueblo en general que está clamando a ti, Dios. Sí, Señor, y sé con todos tus pastores, con tu iglesia, con todo tu pueblo, Dios, por Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén, amén, amén. Bien, amados hermanos, bendiciones. Vamos a seguir continuando hablando sobre estos tiempos, y en esta de verdad oportunidad que Dios nos ha dado, nos despedimos. Nos despedimos, Angie. Así es, continuemos en la oración orando por todo y en todo tiempo. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.